Sin duda alguna, una de las interpretaciones más polémicas en la voz de Dimash ha sido Opera 2. Han sido muchísimos los suscriptores que me han pedido que hiciera una comparación entre la versión del autor, Vitas, y el cover de Dimash. Primeramente quiero decir que tengo gran respeto por ambos artistas y que de no haber existido un Vitas que haga esta Opera 2, no hubiera existido la versión de Dimash. Dicho esto, ¿quién de los dos intérpretes lo hace mejor? Esta es la gran batalla. Hola a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre informado de todos los análisis y reacciones que subo semanalmente. Si quieres colaborar con el canal y tener contenido exclusivo para ti, te dejo mi Patreon en la descripción. ¿Quién es Vitas? Llamado Vitaly Vladasovich Grachov. Es un cantante, compositor, diseñador de moda y actor ruso. Su música, aunque pop, está influenciada por el techno, la música clásica y en ocasiones por la música tradicional rusa. Su tipo de voz es un contratenor. Según la Wikipedia, su nota más grave en vivo ha sido de un Si1 y la nota más alta es un Si7. Dimash Kudaibergen, kazajo, cantautor, multiinstrumentista. El cantante se formó en canto clásico y fue invitado a trabajar en Ópera Astana, pero Kudaibergen decidió forjar su carrera en la música contemporánea, incorporando elementos clásicos y de música kazaja tradicional con música pop, que es lo que está haciendo actualmente, que es una especie de popera, ¿no? Lo catalogan como tenor y como sopranista. Sobre la extensión total de su rango vocal, Fa 2 hasta un D8. Y vamos a ir poquito a poquito mirando cómo lo hizo uno y cómo lo hizo el otro. Cascos dentro. ¡Let's go! Primeros segundos de la canción. Lo veo con mucho aplomo sobre el escenario. Obviamente es el autor. Sabe que la gente está esperando por esta canción. En su mirada, él canta mucho, por lo que estoy viendo, a través de los ojos, ¿no? A través de la mirada. Tiene una mirada muy penetrante, muy fuerte y muy fija, ¿no? Vale, vocalmente encuentro una voz que ya de tesitura me resulta alta. La canción comienza en una tercera octava. Vamos a ver qué tal lo hace Dimash. Otra cosa que puedo decir a favor de Vitas es que es guapísimo, ¿eh? Está súper joven en este vídeo y es muy guapo. Es un ruso muy guapo. Diferencias reales hasta el momento. Lo que ha hecho Dimash, está cantando en el mismo tono que el autor, pero ha modificado el tempo de la canción, que le da una especie como de misterio, ¿no? Si bien ya Vitas lo hace misterioso, Dimash le otorga un poco más de misterio o incluso hasta picardía, te podría llegar a decir, por fijaros que son completamente diferentes visualmente, ¿no? Cómo la canta uno y cómo la canta el otro, no solamente vocalmente es diferente, sino que también el autor la interpreta como una cosa un poquito más seria y más misteriosa, y en el caso de Dimash, con una sonrisa en los labios y con picardía. Lo que intenta, como siempre Dimash, intenta llevar las canciones a su terreno, ¿no? Es un cover, pero lo quiere hacer al estilo Dimash. La voz de Dimash me parece un poco más cálida que la voz de Vitas. Turno de Vitas. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Vitas se mantiene estático en el centro del escenario con la vista fija y esa es su interpretación, ¿no? Es un halo de mucho misterio, envuelve a esta canción, pero continúa con esa especie de speech level. Es decir, no está cantando tanto la canción, no le interesa demasiado cantar la canción, sino más bien contar una historia. Y aquí es la diferencia con Dimash. Vamos a ver cómo lo canta o cómo lo cuenta Dimash Kudaibergen. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. No se muestra tan estático. Dimash está jugando con los ojos, con una mirada picaresca y con las manos. A nivel vocal
hace más matices, la canta más que contarla, le da más matices con respecto a utilizar, en este caso, la breathy voice cuando llega la palabra plach, o no sé lo que dice, perdonad los rusos por favor que no sé lo que está diciendo. Esto va a ser una batalla dura, dura, dura. Vale. Aquí tenemos una buena diferencia, porque ya conozco previamente la de Dimash. En este caso, el na, y vamos a ver qué nota es esta. Eso es un Fa 4, en la zona del centro del piano. Para ellos, que tienen unos registros vocales tan envidiables, para ellos esto es cosquillas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Que Vitas lo hace con voz de pecho y Dimash lo cambia, hace con breathy voice, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando se ve a esa breathy voice que siempre les explico, que escapa un poquito de aire entre las cuerdas vocales para que él pueda cambiar de su modo central y le da una gracia especial, ¿no?, a la frase. Les vuelvo a repetir, Dimash la está cantando y Vitas la está contando. Es como un actor. No está cuidando mucho la estética vocal, en cuidar de los tonos, de los melismas, de los matices. En cambio, Dimash cuida de todos esos detalles, por eso ha sonado completamente diferente. Vamos a ver lo que hace Dimash en este trocito de canción. Está haciendo una calidad ópera la canción. No puede evitar él hacer cambios de modos vocales porque su esencia es Dimash y es lo que lo caracteriza y lo que lo embellece, ¿no? Embellece todo lo que toca. La quiso hacer bella y de hecho lo ha conseguido. Vamos con el primer 2/6. En este caso es una nota muy bien colocada. 2/6, que es lo que está esperando todo el mundo que haga. Ancla el cuerpo, ancla el torso, pone la cabeza un poquito hacia atrás y prácticamente no tiene movimiento ni en la cabeza, ni en la mandíbula, ni en la cara. Es una cara completamente relajada, no hay esfuerzo vocal. El arrastre es más largo. Es más largo y la nota sostenida es más vibrada. El vibrato se nota mucho más limpio y la onda se nota bastante más que la onda que le da Vitas a esa nota sostenida. Vamos a ver cómo prosigue Vitas. Vale, de la misma manera, prácticamente no moviliza un gesto de la cara. Es impresionante con una nota tan alta, ¿no? Cosa que habla de que no le está costando absolutamente nada hacer este tipo de notas. Se nota mucho la diferencia, la termina de una manera más operística, más cuidada, con una mejor estética, vocalmente hablando. Lo que hace es vibrar la nota continuamente hasta el final de la nota, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Hasta el final de la nota, Dimash está vibrando la nota. Lo está cantando, lo está interpretando, inclusive mueve la cabeza ayudándose al vibrato. Es una nota alta, empieza a ser alto para todos, aunque todavía tienen mucho más por dar, estos dos cantantes. Se ha movido sus brazos, si bien le pone un poquito más de énfasis en esta segunda parte de la canción, continúa como si fuera un speech level. Cuida muchísimo del vibrato. A ver, si voy a comparar las dos voces, a mí me resulta al oído más agradable la voz de Dimash, lo que no quita que Vitas sea bueno en lo que hace, pero a mí personalmente, particularmente, me gusta más Dimash como lo hace, ¿no? A mí me parece que hasta el momento Dimash le ha dado un plus a la canción, ¿no? Le ha dado un embellecimiento general.
плачет опять надо мной. No ha prácticamente variado su forma de cantar Vitas. Le ha dado un poquito más de énfasis que en la primera parte, pero continúa igual. La forma de moverse, ¿no? Arriba el escenario es bastante peculiar. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Juega con los brazos, guiña un ojo, es una forma mucho más picaresca de cantar la canción y continúa dándole muchos matices. Esto no es ninguna sorpresa, él embellece todo lo que toca. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Sí, él ha cambiado en la última nota, con una voz de cabeza, ¿vale? No ha sonado con mucho aire. Lo que sí veo de Vitas es que tiene tremendo aplomo y tremenda seguridad en el escenario. Han visto que es un escenario enorme, con un público enorme y no se le ve para nada intimidado. Es un gran artista y sabe muy bien lo que está haciendo. Él lo quiere hacer de esta manera. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Aquí es la parte que más se diferencia, porque mientras que Vitas lo ha hecho de cabeza, Dimash lo ha hecho con calidad ópera y completamente de pecho. Y le ha otorgado muchísima potencia a esa nota, diferenciándola completamente del resto de la estrofa. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Cosas de Vitas. En este momento se escucha una voz como con un poco de twang, detrás en el fondo un poco aniñada, ¿no? Parodiada. Ha puesto un poquito más de potencia. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Ataca la estrofa en una calidad ópera, con muchísima potencia para prepararse para enfrentar ese Do-6. A nivel matices le está otorgando muchísima más riqueza a la canción. Hace el glissando, ¿vale? Lo hace, no lo hace tan largo como lo hace Dimash. Sostiene la nota, la sostiene, la vibra, pero la onda es mucho más corta. Finalmente la termina con una nota sostenida sin vibrato. ¡Buah! Lo ha terminado en un staccato, este sol. Vitas lo hace largo, sin vibrar, y Dimash lo hace corto en staccato sin vibrar. La ha estirado, pero lo mismo, no la vibra, pero sí se ha movido bastante más, ¿no? Ha aumentado la canción en un semitono y estamos en un Do sostenido 6. Tanto Vitas como Dimash llegan juntos. La cara del padre. Los dos están haciendo y llegando hasta el Do sostenido 6. Aquí es donde finaliza la canción para Vitas. Pero Dimash lo que hace es enriquecer la canción subiendo un tono por encima, ¿vale? Va a pasar al Re y luego va a pasar al Re sostenido. Y ahí es donde está la gran diferencia de esta interpretación. En la actualidad hay otra versión de Vitas donde supera estas notas y llega hasta un Fa sostenido 6. Vamos a un Re, staccato. Va subiendo de a semitonos, ¿no? Ahora ha hecho un Re, lo ha hecho con staccato, es completamente diferente a lo que estaba haciendo. Unos staccatos limpios, la limpieza y la pureza de la voz de Dimash. Lo que va a hacer ahora es que va a aumentar la tonalidad y va a hacer un semitono más arriba hasta un Re sostenido 6 para culminar la canción.
Madre mía. Y se ha quedado a gustísimo. Maravilloso. Maravilloso Dimash, maravilloso Vitas, maravillosos los dos. A nivel vocal, me gusta más Dimash. La realidad es esa, no lo voy a negar porque estaría mintiendo y no voy a mentir. Son muy buenos intérpretes, chicos. Me ha encantado hacer la batalla finalmente de estos dos titanes de la música como son Dimash y Vitas. Me encanta y me encantaría que algún día hagan las paces y pudieran cantar juntos Ópera 2 y eso sería un boom. Espero que les guste este análisis minucioso de Ópera 2. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros al canal si podéis, que eso me ayuda mucho a continuar con estos análisis. Les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!